Doctora, tuvimos un privilegio esta semana en el programa. Alguien nos envió una pregunta. Aprovechamos para invitar a cualquiera que tenga alguna pregunta, una inquietud de un tema que haya tratado la doctora. Vamos a desarrollar esta parte. Vamos a mandar preguntas y eso. Nos pareció una pregunta muy interesante y quisimos hacer esta breve sección para darle respuesta a esa pregunta tan especial. Y lo que queremos es, la persona quiere saber, doctora, si la esquizofrenia tiene cura. Entonces, a ver qué usted nos dice ahí al respecto. Fíjate, la esquizofrenia es una enfermedad heterogénea. Eso significa que se usa ese término cuando diferentes genes, mutaciones, generan o causan la misma enfermedad. Cuando de los planteamientos sobre esquizofrenia cae dentro de los trastornos mentales que causan un gran deterioro que infiere en gran medida con la capacidad para responder a las demandas cotidianas de la vida. Es uno de los trastornos mentales que están clasificados como los más severos, porque desde que la persona empieza con los síntomas, hay daños ya cognitivamente. ¿Qué significa? Es una enfermedad que persiste durante por lo menos 6 meses e incluye por lo menos los síntomas consecutivos en un mes, que estos síntomas hay 3 principales y que los 3 son graves. Están las ideas delirantes, están las alucinaciones y está el lenguaje desorganizado. Cuando hay ideas delirantes, cuando la persona está en delirio, puede pensar cualquier cosa que no sea la realidad. Por ejemplo, en una persona que toma mucho alcohol, que ya es, puede hacer vamos a decir, un coma alcohólico, dicen que cayó en un delirio tremens. Ese delirio es que la persona habla incoherencias, cosas que no vienen al caso. Y esas palabras delirantes también están en uno de lo que tiene que ver con los 3 principales síntomas más dañinos que en un mes se presentan en la persona que está presentando una esquizofrenia, con o sin diagnóstico todavía, pero usted puede ver esos 3. Está las ideas delirantes, están las alucinaciones. En las alucinaciones oigo voces, se llaman alucinaciones auditivas, que alguien habla y dice lo que sea. Yo escucho esas voces, pero esas voces son como comandos que te dicen, haz esto. Tú ves ese que va ahí, ese fue el que intentó matarte, ahora mátalo tú, desquítate de él. Así es. Tú ves esa niña que está allí, esa es el demonio y viene a acabar contigo. Mátala tú primero. Entonces, también pueden haber alucinaciones visuales, que es algo que no tomamos, que no repetimos, no lo retomamos cuando vimos el video de la doctora, que dijeron que primero ella dijo que un hombre negro alto entró. Eso te dice a ti
que hubo alucinaciones visuales también. O sea, O sea, que ella estaba... quizás esa parte Ajá. no fue ella haciendo una excusa. Quizás ella sí vio algo. No, Okay. en su mente dañada, En en su sus mente. alucinaciones, ella pudo tener una alucinación visual que ese señor negro alto entró. ¿Entiende? No Ujú, como que ella se lo inventó. Al igual que las alucinaciones auditivas, que son voces de comando. Haz esto. ¿Tú entiendes? ujú. Entonces, están esas que son las alucinaciones y el lenguaje desorganizado es que la persona dice palabras sin hilación, no vienen al caso. Ah, pero hay Digo mucho de una eso, cosa, doctor. sí, digo una cosa, digo otra, un lenguaje desorganizado completamente. Y tú dices, pero como que no estoy entendiendo lo que está diciendo. Y no es que sea cantinfla, ni nada de eso. Es que puede haber por ahí algo que te llame la atención, porque son tres síntomas claves. Entonces, Pero en, se dan los tres o, en o un dos. mes, en un Tienen mes que se dar pueden los dar tres los tres. en un mes. Y se pueden dar dos, pero también se pueden dar los tres en un mes. Pero Y no si uno, eso no uno, sucede, no uno. Tiene que haber más puede de uno. haber uno, puede haber uno de los tres, pero que te para las antenas, Exacto. que tú Con uno dices, me eso para la no está antena, bien. pero todavía no es nada. Con dos, exacto, pero con dos Ok, ya hay ya. los síntomas. Y si tiene un mes y los tres se han presentado, o más aún, se prolonga hasta 6 meses presentando todas las características. Ujú, Entonces, ujú. ya tú tienes que saber que hay una esquizofrenia. Ok, la edad de inicio de la esquizofrenia tiene mucho que ver con el pronóstico de esta enfermedad. Tienen que ver especialmente tres cosas: la edad de inicio, el tratamiento, la red de apoyo y, como una última cuarta, la responsabilidad del paciente para asumir con su tratamiento. ¿Qué decimos con esto? Según la literatura, los de edad de inicio más temprana suelen ser los varones, y esa edad de inicio está de los 16 a los 30 años. Además, con esta edad de inicio, cuando es temprana, tienen peor adaptación a la condición. Son más exacerbados los síntomas que se presentan en la persona. También hay menor nivel de estudios en esa persona. Los signos y los síntomas negativos que presentan son más sobresalientes, más evidencia de deterioro cognitivo evaluado neuropsicológicamente, y por la evolución, las mujeres presentan un inicio más tardío que los varones. Esto significa que muestran menos evidencia de deterioro cognitivo y, por ende, una mejor evolución de la enfermedad. ¿Qué nos responde la Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas en inglés? Según este organismo y el Manual Diagnóstico y Estadístico de Desarrollos Mentales de la Psiquiatría y Psicología, DSM-5, DSM-4, el CIE-10, todos dicen o señalan que la esquizofrenia es un trastorno mental grave. Y la palabra grave, encasíllela, márquela, que afecta a más de 21 millones
de personas a nivel de mundial. Más de 21 millones de personas. Pero lo que usted tiene que entender es que dice que es un trastorno mental grave. ¿Qué significa grave? Que de los 21 millones de personas, según la OMS y el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Desarrollo, dice que más de la mitad de esa persona no tienen tratamiento. ¿Se da usted cuenta? Más de la mitad de esa persona no están recibiendo tratamiento y no están con red de apoyo. Una enfermedad tan grave. Y eso va en contrariedad del pronóstico. Dos cosas. Tres, que tenga un inicio temprano de 16 a 30 años, especialmente en los varones, que comienza más temprano. Segundo, que el tratamiento no haya comenzado a nivel temprano, al igual que la condición, y que la persona tenga red de apoyo y sea responsable con el tratamiento. Porque muchas personas con este trastorno lo que hacen es que caen en negación Exacto. y no toman el tratamiento porque dicen que es un tratamiento muy agresivo y que deja muchos efectos secundarios. Pero tiene que entender que ya su cerebro hay daño cognitivo y sin un tratamiento que trabaje directo en esos neurotransmisores para revertir, no para sanar, para revertir el daño y mantener una estabilidad, que la persona pueda vivir una vida como un ente social normal, entre comillas, porque no necesariamente tiene que estar descompensado ni presentando los síntomas. Si tiene su tratamiento, puede ser una persona que viva en su vida estable, como una persona que trabaja, que tiene familia, que vive, que goza, que disfruta. Pero para eso tiene que ser responsable con el tratamiento, tener una red de apoyo. Hay un estudio que fue publicado en la revista de psiquiatría colombiana que revela que aproximadamente 1 de cada 7 personas con esquizofrenia puede lograr la recuperación funcional de su vida. Eso dentro de toda la noticia no tan buena, no es tan mala, que 1 de cada 7 personas con esquizofrenia puede lograr la recuperación funcional de su vida con tratamiento, con una buena red de apoyo, que sea responsable a su tratamiento y que mantenga la continuidad del tratamiento. Es un buen pronóstico para por lo menos vivir una vida funcional. Según la National Institute of Health Mental, que habla sobre que no existe una causa establecida para la esquizofrenia. Sin embargo, señalan las investigaciones que han realizado que la combinación de 3 factores muy importantes y que no debemos obviarlo. La genética es uno, que hemos hablado de eso cuando estábamos trabajando todos los trastornos mentales. La química cerebral, porque es lo primero que se daña cuando hay síntomas
de un diagnóstico de esquizofrenia. Los neurotransmisores en esa química cerebral, la dopamina, la norepinefrina, todo eso es lo que suben con los antipsicóticos que dan los psiquiatras para estabilizar eso. Algunos también dan antidepresivos, ansiolíticos, porque viene con una serie de síntomas. Porque recuerda que hay 4 subtipos y cada subtipo viene con una serie de síntomas y a veces hay que trabajar los síntomas de cada uno aparte. Por eso es que no hay una causa única. Entonces, esos 3 factores principales, la genética, la química cerebral y algo muy importante, el ambiente. El ambiente se hace muchas veces determinante en cualquiera de los trastornos de salud mental que hoy día afectan tanto la población. Contribuyen al desarrollo de este trastorno los factores ambientales que pueden incluir vivir en la pobreza extrema. Esos 3 factores son muy importantes a tomar en cuenta porque tienen que ver no con una causa única, sino con varias que ayudan o inciden en el desarrollo de uno de estos trastornos. Ok, dijimos que la genética, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, lo que se hereda no se hurta. Entonces, la genética tiene que ver que usted puede tener una condición latente porque usted va a heredar de un 30 a un 50 sine qua non de sus padres. Y por eso usted tiene que saber de dónde viene, de qué sufrieron. Porque cuando hay un trastorno tan grave como la esquizofrenia en una familia, es común que usted vea más miembros de la familia con esquizofrenia. Pero quizás porque a tiempo no descubrieron que si usted trabaja fuera de ese ambiente y a tiempo usted busca ayuda, usted aunque tenga latente la condición y tenga la herencia, no tiene que desarrollarla. Entonces también está la química cerebral, esa química del cerebro que cuando los neurotransmisores nos faltan para equilibrar, como son la dopamina, la norepinefrina, la endorfina, todo eso es lo que hace que los psiquiatras tengan que prescribir medicamentos como los antipsicóticos para trabajar directamente con el cerebro. Dan ansiolítico dependiendo los síntomas, dan también a lo que tienen que ver con los antidepresivos dependiendo los síntomas en el momento. Entonces, el ambiente determinante por per se. Todos estos contribuyen al desarrollo de este trastorno. Los factores ambientales pueden incidir. ¿Cuáles de ellos? Vivir en la pobreza extrema. Muchas veces hemos dicho, ser pobre no es malo, pero tener pobreza mental y pobreza extrema sí daña. Y ya ven ustedes que hasta el cerebro se afecta. ¿Por qué? Porque eso no viene solo, viene con una serie de otros signos, síntomas, sentimientos de minusvalía, de impotencia,
de yo no puedo, de por qué no lo consigo, de por qué no valgo. Y eso va a caer en menoscabo de su autoestima, de su autoconcepto, de todo lo que usted es, de su ego, de todo lo que usted es como persona. También están los factores, entornos estresantes o peligrosos. Estos entornos estresantes o peligrosos son los que se viven en familias disfuncionales. En esas familias disfuncionales puede haber maltrato, abuso de toda la índole, de todas las ramificaciones, puede haber negligencia, como estábamos mencionando ya en otro de los programas. También en ese entorno puede haber, ¿cómo se llama? Violencia intrafamiliar. En fin, que esos entornos estresantes y peligrosos hay que verlo, y hay que verlo de frente, y hay que verlo para tratar de sanarlo, de erradicarlo, porque dañan la salud mental. También la exposición a virus o problemas nutricionales antes del nacimiento por la estructura y función del cerebro. Estos tenemos que tomarlo en cuenta porque son de los factores que, aún no siendo una causa única, puede convertirse en uno de ellos que incidan en lo que es un trastorno de salud mental tan crítico, tan grave como es la esquizofrenia. Entonces, retomamos. Los médicos, la literatura, la neurociencia dicen que no se cura. Dicen que sí hay esperanza de que por lo menos un 7% de los que usan adecuadamente su tratamiento puedan llegar a ser personas funcionales. También dicen que tan temprano como se desarrolle, el pronóstico es más, vamos a decir, más adecuado, no es la palabra, favorable. exacto, halagüeño, favorable, si temprano se empieza el tratamiento. Pero quiero decir que, sin sonar de una manera negativa a la ciencia, no siempre todo queda con la ciencia. Hay milagros y hay enfermedades que, aunque han dicho que no tiene cura, se han curado. Sin ánimo de hacer un modelaje vicario, que es lo que llamamos en psicología cuando uno se pone de ejemplo. Yo tuve una condición de riñón en mi edad de joven muy temprana y 2 nefrólogos me dijeron que era incurable, que yo iba de tratamiento al deterioro y ya usted sabe, de ahí a diálisis y de ahí a morirse. Y gracias a Dios de eso han pasado 40 y pico de años. Y yo le puedo decir que los primeros meses de esa condición tan limitante, con la bebecita que apenas tenía 1 año y 1 mes, que era mi hija Magnolia, la más pequeña, y me diagnosticaron ese problema de riñón, era difícil. Yo estaba en tratamiento con 2 nefrólogos, hasta con un inmunosupresor, que son los tratamientos que le dan a la persona que le dan quimio. Yo estuve tomando de eso. Y llegó un momento que dije, Señor, vamos a trabajar contigo. Y entonces la naturópata donde fui me dijo, si
te atreves y confías a dejar los medicamentos, entonces yo puedo trabajar contigo en lo que tiene que ver con tratamiento natural. Nos pusimos en la mano del Señor, orando, muchas personas, iglesias completas orando, pero yo tenía fe de que el Señor podía curarme. Un mes, 2 meses, como 3 meses ya, cuando me repiten eh, el sonograma, la placa que era una radiografía, urografía excretora, me la repiten con medio de contraste. Decía que mis riñones, ambos, estaban funcionando al 100%, que las células que estaban dañadas se habían regenerado Amén. y todos los síntomas habían desaparecido. Yo le pregunté a uno de los nefrólogos, porque yo tenía dos, y le dije, doctora Lafontaine, ¿cómo es posible que si me había dicho el doctor fulano que esto no se cura, cómo es posible que ahora usted me dice que todo está bien? ¿Qué cree usted que pasó? Yo quería escucharlo decir de ella. Y ella contestó, solo se debe a un milagro. Así Amén. que, amigos y amigas de Por la Familia, los milagros suceden y todavía yo creo en ese Dios que está ahí y que hace milagros. Mis Amén. riñones más nunca, y yo le puedo decir que cuando Dios cura, cura para siempre. Mis riñones más nunca he vuelto a tener ningún problema de riñón y le puedo asegurar que me puedo morir de lo que sea, menos de riñón, porque cuando el Señor cura, cura. Así que quiero decirle a ese amigo que hizo la pregunta, la ciencia, la neurociencia, la OMS, el DSM-4, 5, 10, todos los DSM que hay, dicen que no se cura. Pero Dios está ahí y puede decirte, para el que cree, todo es posible. Pero Amén. para eso tiene que tener fe y saber que hay cosas que solo Dios puede curar. Y Excelente. ha pasado a muchos pacientes que yo estoy segura que como yo tienen muchos testimonios de cosas que le han dicho, no se cura, y usted sale de eso y se han curado por el Señor. Así que, joven Manuel, ha sido un No, no, placer poder esperamos que, contestar a ese amigo. sí, esperamos que la pregunta haya sido, yo entiendo que magistralmente se ha dado la respuesta a la pregunta. Volvemos a hacer la invitación de que si ustedes tienen alguna pregunta o algo no les quedó claro de cualquier tema de lo que se haya tratado o algo que le esté pasando en su familia y no hemos todavía tratado ese tema, bueno, pues nos pueden hacer la pregunta y hacemos Solicitarlo, solicitarlo, un programa especial exacto. y hacemos, porque lo que queremos es eso, servir, y la mejor manera de servir a veces es sabiendo cuál es la necesidad, porque nosotros Exacto. vemos lo que está pasando y actuamos de ahí, pero si usted tiene una necesidad específica, entonces también queremos ayudarle. Así que muchas bendiciones a todos. Me uno a lo que dijo la doctora, la ciencia no siempre tiene la respuesta, pero Ni Dios la última sí, palabra, ni ni la la última última palabra. palabra, No pero tiene. Dios sí. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial, doctora. Gracias por hacer esta pausa y darle respuesta a esta pregunta tan interesante e importante. Muchas gracias. Siempre estamos para servir y por la familia estamos aquí. Hasta luego.